La sonrisa de Calígula, Nicolás Estazone, el Mahatma Luis. La mentira abusa de la inteligencia de quien la sufre. Las palabras tienen el valor de una deuda o una promesa de pago. Las personas nos aferramos a las palabras porque son la imagen de lo que aún no es. Nos permiten medir y calcular nuestras futuras acciones, y si las palabras de alguien se alejan siempre de lo que ocurre, el crédito de esa persona, la validez de sus palabras, de estas promesas de pago, disminuyen hasta carecer de valor. Esta dinámica del valor de la palabra es muy fácil de advertir en la vida cotidiana. Nos movemos en un constante cálculo, mensurando el distinto valor de las palabras de quienes nos rodean, y con la práctica de este ejercicio obtenemos la flexibilidad necesaria para no esperar de todos lo mismo, sino solamente lo que puedan darnos. Esta flexibilidad, por lo demás muy útil si uno no quiere incurrir en la inconveniencia de resentirse con sus semejantes, debe aplicarse a sí mismo cuando el amante de la historia observa a sus personajes. Maquiavelo, en El Príncipe, su muy conocido tratado de política, afirmaba con un triste realismo la necesidad que tiene el gobernante de no ser fiel a su palabra siempre que su cumplimiento no le conviniese. Default de la palabra que justificaba con la necesidad de sostener el poder y los intereses del Estado, principal y único motor de las acciones del príncipe. Aun aplicando esta máxima de la flexibilidad que obliga al observador a evitar escandalizarse en exceso frente a las necesarias mentiras de los poderosos, algunos personajes extremaron tanto la distancia entre sus palabras y sus hechos que el abismo entre ellos marea. Hoy les proponemos a nuestros amables lectores sufrir brevemente el mareo que produce la enorme distancia existente entre las palabras y los hechos. Luis XIV, rey de Francia, hijo de Luis XIII, observemos la prolijidad del dato, y de Ana de Austria, fue el representante más acabado de lo que se conoce como el régimen de la monarquía absoluta. Luego de varias décadas de conflictos armados entre la Casa Real de Francia y un grupo de nobles díscolos, los manejos centralizadores en lo político y religioso del cardenal Richelieu, ministro todopoderoso del padre de Luis XIV y de su sucesor en la privanza real, el también cardenal Mazarino, posibilitaron la estructuración de un Estado sólido en el que los estamentos de la nobleza, la burguesía y la iglesia respondían sin demasiados corcovos al poder del rey de Francia. Unidad política que jamás se había conseguido en los siglos precedentes. Esta unidad monolítica tras la figura del rey le generó apreciables ventajas a Francia, pero, asimismo, inevitables conflictos. Uno de ellos fue el endiosamiento de su monarca, figura que, recordémoslo, es conocida con el mote de Rey Sol. Esta omnipotencia real, sostenida por un Estado organizado con notable eficiencia y un ejército que no tenía parangón en el resto de Europa, hacían de Francia el país mejor preparado para obtener la hegemonía en el continente. En la carrera por este premio de omnipotencia política ya habían fracasado España, el papado y el Sacro Imperio Romano Germánico. El turno de intentarlo esta vez le tocaba a Francia, y Luis lo intentó. No exigiremos de la paciencia de nuestros lectores el trabajo de leer una extensa y pormenorizada relación de los conflictos armados que protagonizó el bueno de Luis. Nos limitaremos simplemente a apuntar que la Francia del Rey Sol se encargó de molestar con sus ímpetus imperialistas a media Europa. Los Países Bajos, Alsacia, Lorena, el Palatinado, Génova, España, Inglaterra, el Imperio Austríaco, y si no molestó a los chinos fue porque le quedaban un poco lejos, porque si no, los hubiera incomodado también. En lo que se refiere a la política interior, Luis se ocupó con un celo apostólico aterrador de convencer a fuerza de exacciones, represiones y torturas a la minoría de los hugonotes, nombre con el que se conocía a los calvinistas protestantes en Francia, a que era una linda idea abjurar de sus creencias y creer lo que él creía. Varias coaliciones de distintos países europeos lograron, tras años de guerras, moderar un tanto las apetencias de nuestro protagonista, esfuerzo que no bastó, sin embargo, para que Luis se empeñase al final de su vida en que su nieto se hiciera cargo a fuerza de tiros de la corona de España. Este reino había quedado vacante tras la muerte del último representante español de la familia Austria, el infortunado Carlos III, también conocido como el Hechizado, mote que se ganó por ser uno de los reyes de España más atarantados de su historia.
Luis XIV, el monarca que tuvo en vilo a Europa durante más de 50 años con sus apetitos imperialistas, es el mismo que, tras esta guerra en España, luego de la cual logró imponer a su candidato al trono, su nieto, conocido como Felipe V, primero de los Borbones que reinaron en este país, le envió al nuevo rey un memorial conmovedor. Extraeremos una pequeña parte de esta misiva que cualquier lector desadvertido podría suponer que es de autoría de Gandhi, la Madre Teresa o alguno otro adalid del pacifismo. El rey nunca debe sostener una guerra injusta, y tampoco mantener una justa siempre que sea posible evitarla. Si no obra de esta manera, se convierte en asesino de sus soldados y carga con todas las responsabilidades que trae aparejada una guerra. Curiosa y doliente autocrítica luego de un largo reinado de conquistas y guerras injustas, o un severo caso de default de la palabra.